Comprímalo. ¿Dónde tengo aquí? Ah, sí, aquí está. Esto es lo que venía haciendo yo en clase y llevábamos el archivo del proyecto de curso, lo llevamos aquí. Al final, habíamos calculado la función de transferencia de menos delta de a teta, que es la planta que vamos a tener en este lazo de control inicial, y habíamos mirado su diagrama de Bode. Vamos a mirar esa función de transferencia nuevamente. Voy a correr nuevamente este script, que es el course project como lo llevamos en este momento. Y él me va a mostrar finalmente las gráficas. Diagrama de Bode. Esta es la ubicación de los polos originales del sistema. Estos son los valores propios asociados al modo fugoide. Estos son los modos asociados al modo de periodo corto. Estamos hablando de la aeronave sin ningún lazo de control. Aquí tenemos el modo espiral, modo dodge roll y el modo de roll. Listo, para la aeronave sin ningún tipo de control. Y aquí teníamos el diagrama de Bode de la función de transferencia de menos delta de teta, que nos dio esto. Típicamente todos los sistemas dinámicos tienden a tener una función de transferencia que finalmente decrece. En este caso esto decrece con una pendiente de, si miramos aquí, pongamos un cursor, si miramos aquí, ahí tengo más o menos menos 50 dB, y aquí tengo menos 12. Bueno, de 10 a 50 hay más o menos 40 dB, o sea, estamos hablando de que cambió unos 40 dB en una década, que quiere decir que se comporta como un sistema de segundo orden. Y ustedes dirán, ¿por qué si la dinámica menos delta de a teta es de cuarto orden? Miren la función de transferencia que obtuvimos. Aquí está menos delta de a teta. Vean aquí. Es de cuarto orden. ¿Por qué me da pendiente de menos 40, que corresponde a un sistema de segundo orden? Recuerden, y lo dije antes, que cuando usted tiene el diagrama de Bode de un sistema, la pendiente que tiene la gráfica hacia, cuando la frecuencia tiende a infinito, lo que llaman el roll-off, y esa pendiente tiene que ver es con el orden relativo. O sea, la diferencia entre el orden del denominador y el numerador. Como el numerador es de orden 2, el orden relativo a este sistema es orden 2, porque es 4 menos 2 da 2. Por eso es que la pendiente es menos 40 dB por década. Recuerden que es 20 dB por década por cada orden que tiene el sistema. Estamos hablando en términos de orden relativo. Por eso es que la pendiente es de menos 40. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Aquí ya vamos a seguir con el desarrollo. Vamos a tratar de diseñar el control de pitch. Entonces vamos a empezar a hacer el diseño del sistema de control. Para hacer eso, primero, tengo que tener en cuenta que todas las ganancias de todos los lazos de control que vamos a implementar van a estar en un archivo. Ese archivo está dentro de los archivos que yo puse, creo que en las plantillas, y se llama, no está aquí, espera, yo miro, no está aquí, me falta hacer algo. Instale el QuickTime. Instale el QuickTime. Ese sí, búscalo por internet. QuickTime Player. Porque Entonces, si no, no le va a correr o sea, cuando lo abra le va a decir error. yo lo busco.
compartir, no se las compartimos. Ya yo voy a mirar si está aquí o no está aquí. No está. Entonces ya me la verdad. ¿Ya? Ábrele. Listo, entonces encienda la calculadora. ¿Tiene el cable? Encienda la calculadora. Les voy a mandar un archivo que ustedes van a descomprimir y todos los archivos los van a meter en la misma carpeta donde están trabajando el trabajo. Ese archivo les acabo de mandar. ¿Ya llegó? Aquí está. Ese archivo que les acabo de mandar lo van a bajar. Yo estoy haciendo como lo estoy haciendo ustedes y lo van a incluir en la carpeta donde están trabajando. Yo voy a poner esta carpeta que es donde estoy Listo, haciendo como si fuera el trabajo. Ustedes les descomprimen el archivo y todos los archivos que hay adentro los van a copiar y los van a pegar en la carpeta donde están trabajando. Ahí vuelve a ir el modelo del Navi, pero es el mismo archivo que ustedes tienen del Navi. Lo pueden copiar o no lo tienen que copiar si quieren, pues, pero es el mismo archivo con los datos del Navi.
que venía antes. Necesito ese archivo porque ahí, pues uno, están los modelos de Simulink que vamos a utilizar al final para modelar, para hacer la simulación final del trabajo. Pero adicionalmente quiero que ustedes abran, dentro de esa carpeta van a buscar el archivo en el editor, pues digamos del... ¿Dónde está la ventana del editor? En la ventana, en el editor van a abrir el archivo que se llama control parameters. .m. Ese archivo que yo les paso ahí realmente es una plantilla. La idea es que en el proceso de diseño, todos esos parámetros que hay, que si ven son datos de una estructura que se llama control, una estructura de datos que se llama control, todos los parámetros son los parámetros que vamos a utilizar para el controlador. La idea es que cada uno de los lazos de control que vamos a hacer, yo ya les había anunciado que iban a hacer 6 lazos de control. Estamos hablando ahorita del lazo de, pues el primero que vamos a hacer, el control de pitch. Pero cada lazo de control va a suponer que es un PID. Como es un PID, tiene 3 parámetros, KP, KI y KD, ¿cierto? Y vamos a hacer 6 lazos de control. El primero, el que estoy hablando ahorita, el control de pitch. Entonces, si ustedes miran aquí en los parámetros, más adelante, aquí aparecen las ganancias. Estas 3 ganancias son las del control de pitch. KP pitch, KI pitch, KD pitch. Sería la ganancia proporcional, integral y derivativa del control de pitch. Si uno decide, por ejemplo, diseñar un control P, solamente pondría un valor diferente de 0 en KP pitch. Y los otros los deja en 0. Por defecto todos están en 0, como si no hubiera ningún lazo de control. Pero ahí vamos a empezar a cambiar las ganancias en el proceso de diseño. Si se dan cuenta, al inicio hay una serie de parámetros que también hay que setear y los vamos a organizar de una vez. ¿Listo? Entonces pongan atención que para que funcione bien el control, estos parámetros todos tienen que estar bien organizados. Estos parámetros no van a tener influencia sobre el diseño del modelo linealizado del control, pero cuando se haga la simulación de la aeronave sí van a tener influencia. Entonces, para que la simulación que sea al final funcione bien, estos parámetros tienen que estar bien ajustados. Primer dato, dice, inicial altitud. Cada aeronave tiene un modelo que está definido para una altitud dada. En esta altura inicial, todos van a poner el valor de altura que aparece en el modelo. Por ejemplo, háganlo aquí como lo voy a hacer con el Navion, que ustedes ya lo harían para su proyecto como les toca con el proyecto que tienen. Pero por ejemplo con el Navion, si abrimos el archivo del Navion, que es el que estoy haciendo aquí como referente, ¿dónde está el Navion? La altitud es de 10.000 pies, entonces voy a poner esa misma altitud en H, ¿cierto? 10.000 pies. Entonces, donde dice inicial altitud, como aquí ya tengo el factor que convierte de pies a metros, voy a poner aquí simplemente 10.000. La altitud inicial, voy a suponer que el avión está volando a 10.000 pies. De hecho, todas las simulaciones que vamos a hacer al final en el curso, vamos a asumir que el avión arranca, pues la simulación arranca con el avión volando nivelado a una altitud, que es esa altitud que está definida en el modelo del avión, a una velocidad que es la velocidad a la que está volando definido el modelo del avión. Entonces, 10.000 pies. Rumbo inicial, todo lo van a dejar en 0. Vamos a suponer que el avión, cuando hagamos la simulación al final del control, vamos a suponer que el avión va apuntando al norte, a la altura que está definido el modelo, en este caso 10.000 pies, y a la velocidad a la que está definido el modelo, que en este caso es 135 nudos. El Navion estaría volando 135 nudos hacia el norte, 135 nudos hacia el norte, o sea, con rumbo 0, y a 10.000 pies. Cuando usted lo vaya a hacer para su trabajo, estos valores deben de ajustarse según el modelo que usted tenga, dependiendo de los parámetros de su aeronave. Los valores que aquí aparecen, IH trim, delta E trim, son los valores de IH y delta E en condición de trim. Ahorita les voy a decir dónde los ven. El valor de alfa y delta E en condición de trim. Y aquí hay otros parámetros que son la rata de ascenso y la rata de descenso cuando el avión vaya a ascender y descender. Son parámetros del autopilot que le van a indicar
qué rata de ascenso o descenso va a utilizar cuando él vaya a ascender o a descender. Realmente en la simulación que vamos a hacer solamente vamos a hacer un ascenso. Y para todas las aeronaves que ustedes tienen, este valor va a funcionar. Voy a suponer que ascendemos a 1000 pies por minuto. Estos 1000 pies por minuto con este factor se convierten en metros por segundo. Y en caso de que hiciera un descenso, porque ustedes podrían probar después la simulación de otra manera, si uno hiciera un descenso, pues esto descendería a 500 pies por minuto. Lo puse una rata más pequeña. Ahora, estos datos sí son fundamentales, estos dos. Altura máxima. Especifica la altura máxima que se va a tener en el vuelo del avión. Ahora, la intención sería que, ¿para qué se utiliza este parámetro? No se utiliza en el diseño del control lineal que vamos a ver ahora, pero cuando hagamos la simulación final, este parámetro se utiliza para limitar el set point de altitud. O sea que si usted le dice que vuele más alto que este valor, él lo fija en este valor. Entonces es muy importante porque repetidamente me pasa que no cuadran este valor. Digamos que el avión tiene que volar a 20.000 pies y dejan esto en 0 o en 10.000, por ejemplo lo dejan como lo puse para el Navion. En el Navion lo voy a poner en 18.000, que creo que es aproximadamente el cilindro de este avión, pero usted puede poner un valor que corresponda al valor del techo de operación, techo de vuelo del avión, o un valor que por lo menos sea, ojo pues con esto, por lo menos debe ser igual al valor de la altitud inicial más 1000 pies, por lo menos. No tiene que ser un valor exacto. Digamos, si usted no conoce el techo de operación, lo que sea, puede poner el valor inicial más 1000 pies y ahí lo pone. Yo voy a suponer que son 10, pues este avión, creo que de los datos del avión es como 18.000 pies, eso depende de las condiciones, pero digamos que si usted no hace eso, ¿qué pasa? Dentro de la simulación hay un bloquecito que manipula el set point de altitud, y si usted le pone un set point mayor que ese valor, él lo fija en ese valor, entonces no deja que funcione bien la simulación. Es fundamental que ajusten este valor, no se les olvide, no se lo voy a volver a decir, para que lo anoten, lo tengan en cuenta. No para se que lo lo graben, grabe, para que lo graben. Muchos no les funciona la simulación al final por ese detalle. La altura mínima lo voy a dejar en 0, pues simplemente también era el mismo bloque que limita la altitud, digamos que tiene la posibilidad de limitarla por debajo también, pero puede dejarla en 0, pues ninguno de los aviones va a volar menos de 0 pies. La rata de viraje. En el correo que usted debió haber recibido con el enunciado del trabajo, va a leer este valor. Entonces, mucho cuidado. La mayoría tiene 3 grados por segundo. 3 grados, sí. Pero algunos no. Les muestro, por ejemplo, un correo de los que yo les mandé. Por ejemplo, el de Gabriela y los compañeros. Mire que aquí dice turn rate. ¿Sí la ven? Aquí es 3 grados, la dejo en 3. Por defecto en el archivo está en 3, creo que lo puse en 3. Pero si no es 3, tiene que cambiar el valor. ¿Listo? Es la rata de giro. ¿Para qué se utiliza este valor? No se utiliza en el diseño del control, pues que vamos a hacer linealmente, pero cuando vaya a hacer la simulación, él hace que cuando yo le pida al avión cambiar el rumbo, lo haga con esa rata de viraje. Por ejemplo, cuando yo voy apuntando al norte y en una parte de la simulación el avión va a cambiar rumbo a 45 grados, o sea, rumbo 045, que equivale a ir al noreste. Si él va hacia el norte y gira al noreste, para girar lo va a hacer a 3 grados por segundo, mientras gira para lograr el rumbo de 45 grados. Hay ciertos aviones que por la velocidad a la que vuelan, porque vuelan muy rápido o eso, pues este valor no puede ser tan alto, digámoslo así, porque entonces haría que el avión se inclinara demasiado. Entonces yo limité el valor para otros aviones, entonces ese dato lo deben de leer de los parámetros que les, ojo pues, ahí está, ¿cierto? Ese dato lo van a leer de ahí del correo que recibieron. ¿Listo? Si es 3, lo dejan 3. Si no es 3, cambien. No se lo voy a volver a decir.
Si no cambian ese dato y les tocó una aeronave que tiene ese dato diferente, cuando hagan la simulación no les va a funcionar bien el control lateral cuando hagan la simulación. No lo voy a volver a repetir, ya. Última vez. Este parámetro TS no lo van a tocar. Como la simulación se hace numéricamente, realmente lo que hace el simulador es calcular la solución de las ecuaciones diferenciales del modelo numéricamente. Se utiliza un método numérico que utiliza un periodo de muestreo. Cada tanto tiempo se calcula el valor de todas las variables. Ese tiempo es el tiempo de muestreo. TS viene de sample time, tiempo de muestreo. Cuando uno discretiza un modelo en el tiempo, realmente el modelo que se implementa en simulación es un modelo de tiempo discreto, que es una aproximación al modelo de tiempo continuo. Resulta resolver numéricamente las ecuaciones diferenciales. Este periodo lo van a dejar todos igual, no lo van a cambiar. Punto será un segundo, una centésima de segundo, suficiente. Para todos los aviones que trabajamos, yo he hecho ya el trabajo de todos, de hecho varias veces. Entonces, sé que eso funciona para los modelos que ustedes están trabajando. Listo. Entonces, la idea es que empecemos por aquí, por cambiar estos parámetros. Más adelante vamos a ver cómo se estructuran los otros controles y ahí hablaremos de los otros controles, pero mire que ahí están todos los lazos de control que vamos a hacer. Control de pitch, control de velocidad. Miren los parámetros, KPAS, KIAS, KDAS. Aquí se van a cambiar los parámetros. Control de altitud, control de altitud, control de... Esa es la parte longitudinal, 3 lazos de control, el de pitch, el de velocidad y el de altitud, y en ese orden lo vamos a diseñar en el proceso que vamos a empezar la clase de hoy. El control lateral, vamos a empezar por el control de rol. Cuando controlemos el rol, ya tenemos la capacidad de cambiar el rumbo, pero para hacer el viraje coordinado hay que controlar también el satélite, y más adelante se hace el lazo de control externo que el control de rumbo. Eso lo miraremos más adelante. Hay otro parámetro que aparece aquí, dice tau. Esa constante de tiempo tau la van a dejar quieta, no la van a cambiar. ¿Para qué se usa esto? Si ustedes recuerdan, cuando tenemos un sistema lineal invariante, si usted define esta ecuación diferencial, por ejemplo de un PD o de un PID, pongamos el PD. Es como decir que el modelo del sistema es este. Esta es la salida y el operador que se aplica, esto es cadena. El operador que se aplica sobre la entrada tiene una derivada. Yendo a los inicios del curso, se acuerda que si el operador que está aplicado sobre la entrada del sistema es de orden mayor que el que está aplicado sobre la salida, que en este caso es la salida del controlador U, que es la variable manipulada, el sistema sería no causal. La realidad es que el sistema no se puede implementar exactamente. No se puede implementar exactamente. ¿Por qué? Porque no sería un sistema causal. Entonces, la parte derivativa, ¿cómo se implementa? No se implementa así. A pesar de que yo digo que el modelo es así, la derivada del error se va a aproximar con una que equivale a una función de transferencia S. Ya no se va a implementar, o sea, la derivada equivale a una función de transferencia que es S. Esto lo vamos a aproximar con esta función de transferencia. La función de transferencia de un derivador es S. ¿Por qué razón se utiliza esa función de transferencia? Les voy a explicar. Suponga que yo dibujo el diagrama de Bode de esta función de transferencia. El diagrama de Bode es así. Una recta con pendiente 20 veces por década. Si se acuerdan, cuando tenemos una potencia de S, el diagrama de Bode es una recta, el diagrama de Bode.
Para frecuencias 1, tengo 0 dBs en la magnitud. Esta es la magnitud en dBs. Esta es la magnitud en dBs. En función de la frecuencia. Para frecuencia 10, va a tener exactamente 20 dBs. Tiene una pendiente de 20 dBs por década. En una década crece 20 dBs. Esa es la diagrama de Bode para ese. El problema es que ese equivale en el tiempo a un derivador que no se puede implementar exactamente porque no es causal. ¿Cómo se aproxima? De esta forma. Esta función de transferencia equivale a decir que la aproximación de la derivada llamémosla, no sé, y va a ser igual y es, suponiendo que y es la aproximación de la derivada, no el error sino y, que es una aproximación de la derivada del error, va a ser igual a s sobre tau s más 1 por e de s. Esto equivale a escribir esta ecuación diferencial. Tau por la derivada más 1 y igual a la derivada del error. Si usted tiene esta ecuación diferencial, que es un sistema de primer orden, el valor de y se aproxima al error, y les voy a mostrar por qué. Miremos el diagrama de Bode de esta función de transferencia. Este es el valor, este es el diagrama de Bode de este. ¿Cuál es el diagrama de Bode de 1 sobre tau s más 1? Es algo así. Esto es 1 sobre tau y tiene una pendiente de menos 20 dBs por década. ¿Qué pasa si usted quiere obtener el diagrama de Bode de todo esto? Se suman los dos diagramas, esta recta más este, y lo que le tiene es finalmente este diagrama. 0 más esto da esto, hasta esta frecuencia que es igual a 1 sobre tau. Y de ahí en adelante, 20 dBs por década de pendiente, con esto menos 20, queda una pendiente de 0. El diagrama de Bode que tiene este sistema es así. Note que para frecuencias bajas se comporta igual que un derivado. Para frecuencias muy altas ya no se comporta como un derivado. Pero este sistema tiene la ventaja que es causal. Como en la práctica, todos los sistemas de control trabajan con frecuencias hasta cierto límite porque siempre van a tener un ancho de banda. Entonces, en términos prácticos, esta es una aproximación al derivador. Por eso es que para el derivado se va a utilizar esta función de transferencia. Esta constante del tiempo tau que aproxima al derivador es el parámetro que definía ya como tau. Para que entiendan qué significa. ¿Cómo se elige este tau? Que sea un número tan pequeño que 1 sobre tau sea una frecuencia suficientemente grande, de modo que toda la parte donde trabaja la frecuencia de las que trabaja la dinámica de la aeronave y los sistemas de control están por debajo de esta frecuencia. De esa manera, en las frecuencias que funciona el sistema de control se va a aproximar, va a funcionar como un derivador, pero como un sistema que se puede implementar físicamente. A pesar de que el diseño lo voy a hacer suponiendo que esto es como esta función, en la práctica, dentro del código, se tiene en cuenta que el derivador se aproxima de esta forma. O sea que la función de transferencia del controlador que vamos a implementar realmente va a ser así: Kp más KI sobre S. Esta es la parte proporcional, la parte integral. Más KD por S sobre tau S más 1. Esta es la forma que realmente vamos a implementar para el control PID. Hay tres parámetros: Kp, KI y KD. Tau lo voy a dejar constante en el valor que dice ahí. No tiene que cambiar, no es suficiente. Porque esa frecuencia de 100 radianes por segundo, que es 1 sobre 0.01, es una frecuencia que está muy por encima de las frecuencias en las que va a trabajar el sistema de control. Con eso, garantizo que el control funciona, pues esta parte derivativa funciona como un derivador, pero de forma causal, es una aproximación causal al derivador.
Entonces, para que entiendan qué significa el parámetro. De ahora en adelante, ¿el propósito cuál es? Tratar de determinar estas ganancias que cumplan ciertos requisitos de diseño para todos los lazos de control, de modo que finalmente logremos controlar el vuelo del avión. Empecemos por el control de pitch. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para diseñar el control, entonces vamos a empezar por cargar los parámetros del controlador. Y eso tiene memoria. ¿Y cómo hacemos eso? Simplemente llamamos el archivo de parámetros que les acabé de mostrar. ¿Cómo se llama el archivo? Control parámetros. Simplemente poniendo el nombre del script, que se llama así, se llama ese script. Ustedes, si quieren ahí, pues ya lo pueden llenar aquí. El nombre de la aeronave, el control, cuál es el número del grupo, los estudiantes que conforman el grupo, pues eso para cada grupo ustedes pueden llenarlo ya con los datos suyos, como para que la ayuda del archivo diga quién es ese. Dentro de la misma carpeta tiene que quedar ese archivo y ahí lo vamos a llamar. ¿Listo? Me faltó decir cómo cambiar estos parámetros. Los valores de trim. ¿Listo? Los valores de trim. Cuando corría el script, note que de los datos que él calculó, aquí está X0 y U0. Recuerda que en el modelo que hay ahí, X0 es el vector de estado que tiene estas variables: velocidad, ángulo de deslizamiento lateral, ángulo de ataque, ROL, pitch, yaw, PS, Q y RS. O sea que esos 9 valores de X0, y aquí están, se interpretan así. El primer valor es la velocidad. Si ustedes calculan 135 nudos en metros por segundo, eso es lo que les da 169.45 metros por segundo. El siguiente dato es el SADELIP. En vuelo rectilíneo, estos valores X0 y U0 representan el valor del estado y los controles del avión cuando está en vuelo rectilíneo nivelado, que es la condición base para el diseño. Voy a utilizar el modelo linealizado alrededor de la condición de vuelo para todo el diseño, y es el modelo de base que utilizamos para todo el diseño. Entonces, esas condiciones son beta 0, alfa es este valor, el radianes. O sea que este es el valor de alfa en la condición de trim. Este es alfa en la condición de trim. Este sería, luego seguiría phi, que es el ROL en condición de vuelo rectilíneo 0, y este sería el pitch, θ. Recuerde que cuando estamos en vuelo nivelado y la condición de vuelo rectilíneo se calculó para vuelo nivelado, el pitch y el alfa son iguales. Porque si gamma es 0, θ y alfa son iguales. Por eso es que mire que tanto alfa, que es este, como θ me dan iguales. En este caso yo solo necesito el valor de alfa. Lo voy a copiar. Y lo voy a poner donde dice alfa trim. Recuerde que ese valor ya está en radianes. No hay necesidad de convertir. Ya está en radianes. Si usted quiere saber cuánto es en grados, eso es como 0.5 grados. De hecho, calculémoslo aquí. Por 180 dividido pi, eso es como 0.5 grados. Dale ahí. Otra forma es escribir este valor en grados multiplicado por 180 sobre pi, por pi sobre 180, por eso es equivalente a este valor que acabamos de ver. Tengo aquí 0. De ahí saco alfa trim. Aquí está X0. ¿Cierto? Ahora, de los controles, U son los controles del modelo linealizado. Si se acuerdan, tomen las notas del curso de dinámica. Los controles de ese modelo son delta T, IH, delta E, delta A y delta R. Así se interpretan. Delta T, IH, delta E, delta A, delta E.
¿Listo? Y esos son los valores en trim, o sea, en condición de vuelo rectilíneo nivelado, en condición de trim. Este es el valor de delta T y este es el valor de delta E. Entonces vamos a copiarlos. Delta T es este, entonces lo copiamos. En el caso suyo, pues cuando lo haga con su aeronave le va a dar un valor diferente, ¿cierto? Pero entonces jugamos delta T trim. Y ¿cuál es el otro? El otro es el delta E, que es como menos 0.25 grados, que equivale a este valor en radianes. Aquí está en radianes, entonces delta E trim. En este caso, note que IH en trim, que es este valor, es 0. Entonces lo dejo en 0. ¿Listo? Entonces ahí ya están los valores. Entonces, ¿qué hay que poner? Recuerdo, la altitud inicial, los valores de trim. Hay aeronaves que tienen control de incidencia, y en ese caso, el IH trim le va a dar diferente de 0 y el delta E le va a dar 0. Hay que incluir esos valores, tal como están ahí. Recuerde el orden en que van. Tome nota si no se acuerda. ¿Listo? Ya tengo esos valores. Grabemos el archivo de parámetros. Y para empezar, vamos a hacer lo siguiente entonces. Volvamos al Course Project. Cuando yo llegue ahí, al llamar ese script, se va a cargar la estructura control parámetros con todos sus datos. La intención es que todos los datos del control los llamemos de esa estructura control. O sea, cuando corramos esto, ya todos los parámetros, por ejemplo, para el control de pitch, KP va a ser KP pitch, control.kp pitch, y así sucesivamente. Control, KI pitch, KD pitch, ¿cierto? Entonces, cuando definamos el control, los parámetros los vamos a sacar de ahí. ¿Por qué lo hago así? Porque el modelo de simulación que yo les pasé, que ahí está en el modelo de Simulink, lee ese archivo de parámetros con esa estructura y de ahí saca todos los parámetros para parametrizar el control. Ustedes realmente no van a tener que hacer ese diagrama de Simulink, yo eso se los doy. Listo. Más adelante, al final les muestro cómo es el esquema de Simulink y se van a dar cuenta que ahí dentro están todos parametrizados todos los controles. Entonces es fundamental que esté escrito de esa forma, no cambien la forma de estructura del archivo. ¿Por qué? Porque esos parámetros tal como están ahí se llaman en la simulación. Bueno, ahora empecemos por el diseño del control de pitch. Empecemos por el control longitudinal. Y vamos a encontrar con el control de pitch. Para hacer el control, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar una herramienta que está dentro de los archivos que ustedes copiaron ahí dentro de la carpeta previamente. Y ese archivo, hay una serie de scripts pues, y de funciones que yo creé con el fin de facilitar el proceso de diseño. La historia es que realmente el Simulink o el MATLAB tienen la toolbox de control, tiene una herramienta para hacer diseño de controles. Eso, si alguien la quiere explorar, se llama CISO Tool. Así se llama, CISO Tool. Yo antes utilizaba esa herramienta, pero encontré un montón de problemitas que tenía la herramienta, que me motivaron a crear mi propia herramienta. Hace algo similar a lo que hace el CISO Tool de MATLAB, si alguien la quiere explorar. Pero digamos que es más restringida. ¿Por qué? Porque solamente se dirige a controles de esta forma, con esta estructura, Solo voy a trabajar con ese tipo de controles. El CISO Tool permite controlar con más controles, pero el problema es que empieza a variar un montón de parámetros y no sabe al final ni qué está haciendo. Entonces esa es una de las cosas que tiene. Otra cosa es que tiene sus detallitos en la... Aunque es muy chévere, una interfaz gráfica muy bonito y todo, tiene sus detalles en la implementación que no me gustan para nada, y por eso fue que terminé por desarrollar una función que hiciera lo mismo que hace eso, pero digamos de una forma como lo que yo quiero hacer realmente para el diseño del control. Entonces, esa herramienta, ¿cómo se llama? Vamos a llamar un archivo que se llama así. Abran ahí en esa carpeta uno que se llama así, Closed Loop System with PID Control. Es esta función.
Esperen, si es esta. No. No es esa. Esperen un momentico, es otra. No, es esta. Closed Loop PID Control Response. Es esta. Se llama así, Closed Loop PID Control Response. Ese es el archivo, pues el código de la función que yo les dije, que lo que hace básicamente, ya les voy a mostrar qué hace, pero lo que van a hacer es que van a copiar simplemente el encabezado de esa función, tal como se llama aquí arriba, aquí en el encabezado de la función, lo van a copiar y lo van a pegar en el script. Para poder llamar esa función necesito definir una serie de parámetros, ya vamos a ver cómo se define. ¿Qué es lo que hace esa función? Esa función lo que hace es esto. Partimos del hecho de que tenemos un sistema realimentado con esta estructura. Un sistema realimentado con realimentación unitaria, donde PDS es la función de transferencia de lo que va a controlar. En nuestro caso, para el control de pitch, esa función de transferencia va a ser la función de transferencia desde delta E, desde menos delta E a teta. Y esa función ya la tenemos. La calculamos ahí en el script. Ahí se llama TF from minus delta E to teta. Esa función es la que define esta PDS, para nuestro caso en este caso. Yo a esa función que acabo de poner ahí, le voy a decir cuál es la planta. En este caso, la planta, si ustedes miran, va a ser esto. Entonces, yo le digo cuál es la planta. La planta es el primer parámetro. Plant TF, función de transferencia de la planta. ¿Cuál es? La que definimos por aquí como TF from menos delta E to teta. Entonces, copio el nombre, TF from minus delta E to teta, y lo voy a copiar en vez de plant TF. O sea, la función de transferencia de la planta es esta. ¿Listo? Asumo que el controlador es un PID con esta función de transferencia. Le tengo que dar 4 parámetros: KP, KI, KD y tau. Aquí están. KP, KI, KD y tau. Sin embargo, no es cualquier KP, no es cualquier KI, no es cualquier KD, sino que ¿cuáles van a ser? Los que están definidos en esta estructura de parámetros del controlador. Para el control de pitch, ¿cuáles voy a usar? Estos. Y el tau es este. Entonces, ¿cómo le digo a ese archivo que use sus valores? Simplemente aquí voy a poner control.kppitch. Y así voy a hacer con cada uno de ellos. Control, KI pitch, KD pitch, KI pitch. Note, la anotación debe ser exactamente igual como está definido en el archivo de parámetros de control. O sea que el KP, el KI y KD no es cualquiera, sino los que corresponden al control de pitch, porque es el control que estamos diseñando. Y el tau va a ser el que está en la estructura de datos del control. Recuerde que ese dato si no lo vamos a cambiar. ¿Listo? Entonces, le digo, la función de transferencia del sistema que vamos a controlar, que es como la PDS. Y estos 4 parámetros definen la CDS. La CDS siempre va a ser de esa estructura que le mostré allá arriba. O sea que el controlador CDS va a ser siempre así, simplemente que cambie los parámetros. ¿Ya? Dependiendo de los parámetros, cambia el tipo de control que tenga. Ahora, si ustedes leen la ayuda de la función, ahí explican qué es H, qué es name, qué es post. H básicamente es lo que llaman un handle de la gráfica, de la figura. Si ustedes ven que cuando yo digo figura 1, figura 2, lo que sea, es el numerito que define la figura. Si se dan cuenta, en el proyecto ya vemos en la figura 4, ¿cierto? Entonces para figura, ya vemos la figura 4, ¿cierto? Figura 4 fue la última que hicimos, que era el diagrama de Bode de la función de transferencia lateral de TF de menos delta A phi.
Como vamos en la figura 4, entonces vamos a hacer, voy a ponerlo aquí previamente, h igual a 5. Es la figura 5. Esto es básicamente la figura 5. Mejor dicho, voy a poner aquí como comentarios, como si fuera la figure 5. ¿Cierto? Realmente ese h es el que utiliza la función close loop and control response para llamar el comando figure con esa h, figure h, y así crea la figura. Yo no tengo que llamar el comando figure porque la función se encarga de llamar el comando figure, por eso lo pongo aquí en comentario. Simplemente defino el h como un parámetro de la función. Hay otro parámetro que dice nombre, name. Ese name es simplemente el nombre, es un texto que va a decir el nombre del control que vamos a diseñar. ¿Para qué lo utiliza la función? Simplemente para ponerle título a la figura. Ya, para poner el título a la figura, para que cuando salga la figura usted identifique que es el control de pitch. ¿Cómo lo vamos a llamar? Pues como en este caso estamos diseñando el control de pitch, entonces voy a poner aquí pitch control. ¿Listo? El name va a ser el control de pitch. ¿Y pos? ¿Qué es pos? Pos dice aquí en la ayuda, es un vector de esta forma. Tiene 4 datos separados, puede ser por coma o por espacio. Aquí me falta una coma de hecho, pero no hay necesidad de poner coma ni espacio. Pues puede ser coma o espacio. ¿Dónde está? Posición X, posición Y, ancho y alto. Esos valores están normalizados. Esquina superior izquierda de la pantalla es 0, 0. 0 es X, Y, hacia abajo. X hacia allá, Y hacia abajo. 0 aquí, 1 allá. 0 aquí, 1 acá. ¿Sí me entienden? Esa es la posición de la esquina superior izquierda de la ventana, aproximadamente. Es aproximado, eso no es exacto. Ancho es el ancho de la ventana y alto es el alto. Realmente yo la función, dentro de esa función, llamo una función que trata de crear una figura que quede más o menos ocupando casi toda la ventana si lo pongo así. Vamos a hacerlo de esta forma. Entonces aquí voy a poner pos igual. Pongámoslo así para que cope más o menos toda la ventana. 0, 0, 1, 1. Básicamente, ¿qué quiere decir? La esquina superior izquierda, lo más allá que se pueda. Y que cope en lo horizontal y en lo vertical casi toda la ventana. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Que para que esto funcione, pues tengo que parametrizar el control. Grabemos el archivo y recuerden lo siguiente. Yo voy a escribir aquí un código dentro del Cost Project, pero ese código una vez escriba no se va a volver a modificar, no se toca. Este código no se va a volver a tocar. ¿Dónde es que hago yo el diseño? ¿O dónde cambio los parámetros? En este archivo. Ya estos parámetros ya los puse y ya no los cambio. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a sintonizar el control, que es de lo que trata el trabajo. Siempre para empezar a probar un lazo de control, lo primero que voy a hacer es poner aquí 1 en KP, siempre. Ahí voy a empezar siempre. KP en 1. ¿Qué significa eso? Eso es como si yo empezara probando un sistema de control donde esto es 1 y esta es la planta. Eso no necesariamente va a funcionar, pero me va a dar información que me va a servir para diseñar el control. Siempre arranqué ahí, KP en 1, KD y KI en 0, siempre arranco por ahí. Entonces vamos a poner KP el control en 1, KI y KD en 0. Grabamos y ahora sí podemos volver a correr el script y van a darse cuenta qué pasa. Va a aparecer una figura 5 donde va a mostrar lo que van a ver enseguida. Si me equivoqué en algo, no, ahí está. Esto es lo que aparece. Si ustedes exploran esa herramienta que les digo que tiene MATLAB que se llama Season Tool, puede hacer esto
similar, aunque uno lo tiene que parametrizar para que lo haga exactamente como está aquí, pero básicamente la idea es tener toda la información necesaria para diseñar el control. Entonces, primero, dense cuenta que hay realmente, la gráfica está partido como en 4 figuras. Un diagrama de Bode, otro diagrama de Bode, un gráfico de lugar de las raíces, o sea, del plano S, y este gráfico que son respuestas en el tiempo. Empiezo por la esquina inferior derecha. ¿Qué es lo que se ve aquí? En estas dos gráficas se ve cómo responde el sistema realimentado. Esta gráfica es la respuesta del sistema, o sea, la variable controlada, asumiendo que la referencia es un escalón. Y esta es la variable manipulada, o sea, VT, asumiendo que es la misma situación. O sea, suponiendo que en este sistema realimentado tengo aquí a la entrada un escalón, él me mira, me calcula y me grafica Y y U. Y están ahí. Y y U. Si el control fuera ideal y aplico un escalón a la entrada, ¿cuál debería ser Y idealmente? Un escalón. De 0 debería pasar a 1, ¿sí o no? ¿Qué es lo que obtengo? Por lo menos tiende a tener la forma, ¿cierto? Se acerca, pero no es igual. Esta variable, esta parte de aquí es esencial porque es la que me muestra realmente cómo responde el sistema cuando aplico un control. Ahora, ¿qué pasa? Que él, de paso, digámoslo así, responde muy similar, o sea que con un control proporcional de ganancia 1 parece que responde similar a como estaba la entrada. Recuerden lo que les mostré la clase pasada, nos interesa uno de los parámetros que hay que determinar, que es el primero que vamos a mirar, es el error de estado estacionario. O sea, cuando se estabiliza la salida, ¿qué diferencia hay con la referencia que era 1? La referencia era 1, que es esta línea, digamos aquí esto es 1, y la entrada llega hasta acá. En este caso, ¿cuánto está llegando? Usted puede medir ahí, con MATLAB puede medir. ¿Cómo? Usted abre esta herramientica para mirar los datos de la función, le aparece una crucecita aquí cuando se para sobre la función y le da clic. Le aparece un puntito. Él le muestra la variable independiente de la gráfica, que es el tiempo en nuestro caso, y la variable dependiente, que es la altura, en ese punto. Entonces, en ese punto llegó a punto 85. ¿Cuánto debía llegar? Debía llegar a 1, porque la referencia es un escalón. Si llegó a punto 85 y debía llegar a 1, ¿cuál es el error? El pinch, suponiendo que el set point era 1, diga que sea 1 en grado, él no llegó a 1 sino a punto 85. ¿Cuál es el error? ¿Cuánto vale el error? Punto 15. ¿Cuánto es? Punto 15. Quiero 1 y tengo punto 85. ¿Qué error estoy cometiendo? Punto 15. ¿Ah? 0.15. 15. ¿Cierto? Asumiendo que la entrada es 1. O sea, y 0.15 que es de 1. El 15%. O sea que en este momento puedo decir que el error de estado estacionario es del 15%. Cuando yo veo el error de estado estacionario en porcentaje, es el porcentaje de la referencia. Como la referencia siempre va a poner el escalón de valor 1. Si el error de estado estacionario me da punto 1 es el 10%, si me da punto 15 es el 15%, si me da punto 0.5 es el 5%, si me da punto 0.1 es el 1%. Si uno este valor normalmente lo da en porcentaje, pero el valor se lee aquí en fracción. Entonces, el error es esta diferencia. Esa diferencia es el error de estado estacionario. ¿Listo? Entonces, el comportamiento del controlador en estado estacionario se interpreta, es cómo responde el sistema cuando se estabiliza. El primer requisito del diseño, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Lo dije en clase pasada. Primer requisito, que sea estable. ¿Ustedes ven que el comportamiento es estable o no? Estable significa que Sí, que no hay... la respuesta
no empiece a variar Mm. o crezca indefinidamente. ¿Es estable o no es estable? Sí, es estable. ¿Sí o no? Sí. Sí es estable. Se ve que la respuesta se estabiliza en un valor y no crece o empieza a oscilar. No estable significa o que oscila y crece la oscilación o que crece indefinidamente. Si usted ve que el error tiende a estabilizarse en un valor es porque es estable. Ahí está el comportamiento estable. Mire que el error tiende asintóticamente a 0.15 más o menos, equivale al 15% de la referencia. En ese caso diría que el error de esta tarea es el 15%, o sea que si yo pusiera un escalón de valor 10, si hago cambiar el pitch, digamos, no sé, 5 grados, el error que obtendría con ese control sería 5 grados multiplicado por 0.15, que es el 15% de 5. ¿Cuánto da eso? 0.75 o algo así, grados. Si pongo 5 grados en el set point de pitch, ese sería el error de ese orden. O sea, eso me da la idea de qué error cometo cuando se estabiliza el sistema en porcentaje de la entrada, de la referencia. Ahora, noten que la respuesta tiene un comportamiento cuando se estabiliza. Siempre que sea estable el control, esto va a tender asintóticamente a un valor. Y ahí, al final, yo puedo medir el error de estado estacionario. Enseguida le voy a mostrar dos formas adicionales de medir este error, además de esta gráfica. Note que aquí, en la primera parte, hay un comportamiento transitorio. El transitorio se refiere a cuando a la entrada aplica un escalón, el control trata de hacer que él responda y llegue a ese valor, pero mire que hay un comportamiento, una variación en el tiempo. Ese es el comportamiento transitorio. Si quieren mirarlo mejor, voy a utilizar la herramienta de zoom, que es esa lupita que hay, y hacer un zoom a la parte inicial de la gráfica, por ejemplo, para ver el comportamiento transitorio cuando se aplica el escalón. Voy a poner aquí el zoom, por aquí. Mire el comportamiento. Se ve que hay una pequeña oscilación al principio y se estabiliza. Bueno. Entonces, cuando, digamos, los requerimientos que se plantean para el control se parten en dos. Requerimientos de estado estacionario, que es el error de estado estacionario, y requerimientos de estado transitorio, que es el comportamiento transitorio. Voy a hablar de eso en este momento, ¿listo? ¿Cómo se caracteriza el comportamiento transitorio? Voy a la presentación de este tema 10. La respuesta que tenemos ahí sería más parecida a este tipo de respuesta, aunque no es exactamente de esta forma, pero para dar una idea general, a veces la respuesta tiene cierta oscilación, como en este caso, parecido a lo que tenemos allá, aunque es diferente la forma, pero es algo así. Entonces, en la respuesta transitoria, vamos a medir unos parámetros. El error de estado estacionario es esta diferencia, que fue lo que medimos ahorita, ¿cierto? Este es el error de estado estacionario. Si la entrada es un escalón de magnitud 1, recuerde que ese valor se lleva un porcentaje. En este caso, no sé, ahí hay un error, lo que sea pues que hay ahí, que se alcanza a notar ahí, se podría medir en la gráfica si uno quiere. Ahora, ¿qué parámetros tiene la respuesta transitoria? Entonces, el objetivo es lograr que la respuesta se parezca lo más posible al escalón. Pero ¿qué pasa? Los sistemas que uno controla típicamente son sistemas dinámicos, como el caso del avión. En este caso, el modelo de la función de transferencia de tarea θ es una función de transferencia de orden 4, un sistema de orden 4. Y eso tiene una dinámica. Y esa dinámica no se puede evitar. Es parte del comportamiento del avión. Por esa dinámica es imposible que el control logre ser exactamente igual a la línea roja que es el set point, el valor de la referencia. Siempre va a haber un comportamiento transitorio. Ese comportamiento transitorio, según lo que digo en el curso, ¿de qué depende? De la respuesta natural del sistema. ¿Y esa respuesta natural de qué depende? De los polos que tenga el sistema. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles polos? ¿Los de la planta? No.
Los polos que importan son los polos del sistema realimentado. O sea, los polos de todo esto. ¿Quién me recuerda cuál es la función de transferencia del sistema realimentado? La de lazo cerrado, o sea, la del sistema realimentado, o sea, desde aquí hasta aquí, ¿cuál es? Desde aquí hasta aquí. CS por PS sobre 1 más CS por PS. Usted escribe esa función de transferencia, el denominador no igual a 0, y ahí salen los polos. ¿Tengo que hacer yo eso manualmente? No, ya no lo van a tener que volver a hacer manualmente, no van a tener que volver a sufrir lo que sufrieron en esa tarea. Lo van a hacer ¿cómo? Con este software. Este software calcula eso. De hecho, esos polos, vamos a ver, están graficados en esta figura. Aquí. Ese es el plano S. Esta figura que hay aquí es lo que se llama, ahí dice, en inglés se dice root locus. Locus es lugar de o algo así, ¿cierto? Entonces, eso se lee en español diciendo lugar de las raíces. ¿Qué es el lugar de las raíces? Es una gráfica del plano S, o sea, del plano completo, donde se muestra la ubicación de los polos del sistema. Los polos del sistema en este caso, no sé si alcanzan a ver, hay unas crucecitas, unos como signos más. Si usted lo está haciendo en el computador, de color magenta. 1, 2, 3 y 4. Recuerde que el sistema original, la planta era de orden 4. Cuando yo pongo un controlador tipo P, proporcional, ese controlador no tiene dinámica, no tiene integradores. Por lo tanto, el sistema completo sigue siendo de orden 4. ¿Cuántos polos tiene? 4. ¿Cierto? Y esos son los 4 polos. Las crucecitas son los polos del sistema realimentado. Ahora, ¿qué pasa? Cuando usted pone el control, los polos del sistema ya no son los mismos que tenía la planta cuando no tenía el control. ¿Cuáles eran los polos que tenía la planta cuando no tenía el control? Los correspondientes al modo cuboide y al modo de periodo corto. ¿Cuáles eran? Dos que aparecen aquí, que son el modo periodo corto, y dos que aparecen por aquí, que no se alcanzan a ver. Voy a hacer un zoom para que los vean. Que son los del modo cuboide. ¿Sí los ven? Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene el sistema sin control, tiene unos polos que no se pueden, que son como una firma de la aeronave, es como una característica, como una huella digital de la aeronave, eso no se puede cambiar, es una característica de la aeronave. Cuando usted pone el sistema de control, cambiando la ganancia, usted puede cambiar la función de transferencia del lazo cerrado, que es C por P sobre 1 más C por P, y al cambiar la función de transferencia, cambia la ubicación de los polos. ¿Qué es lo que muestra esta figura? Pues vamos a ampliarla. Si quiere volver a ampliar originalmente, pone aquí la lupita del menos y le da doble clic así sobre la gráfica y queda otra vez escalada como está originalmente. Entonces aquí tenía los polos del modo cuboide y aquí los del modo periodo corto. ¿Qué pasó? En la medida que cambio la ganancia KP, los polos se mueven. ¿Cómo se movieron? De aquí se movieron para acá. Estos dos que había aquí, uno se vino para acá y el otro se quedó por acá. Ahora, ¿qué pasa si usted tiene esa ganancia KP de 1 y empieza a cambiarla? En vez de poner 1, pone punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9, 1, 1.1, 1.2, o con el incremento que sea. Cada vez que pongo una ganancia, los polos cambian, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora suponga que usted dibuja los polos del sistema realimentado para cada valor de ganancia. Y cambia la ganancia desde 0 hasta infinito. Lo que va a ver ustedes son unas trazas. Mírenlas aquí. Este polo, cuando KP es 1, llegó aquí, pero cuando KP estaba en tercero de 1 se movía por acá. Cuando KP era 1 está aquí, pero cuando estaba en tercero de 1 se movía por acá. Esas trazas que hay ahí es lo que forma lo que llamamos el diagrama anular de la raíz. O sea que el diagrama anular de la raíz, ¿qué es lo que muestra?
esto entiéndalo y anótenlo y entiéndanlo. Es el diagrama de lugar de las raíces, es un gráfico de la ubicación de los polos del sistema en lazo cerrado cuando cambia un parámetro del control. En particular, siempre se hace el diagrama suponiendo que se cambia la ganancia, en este caso KP, ¿cierto? Cuando KP es 0, los polos están en la misma ubicación donde están los polos del sistema sin realimentación, porque si yo pongo KP en 0, fíjense que si yo pongo KP en 0, es como si no existiera realimentación. Si aquí esto pone en 0, es como si esto estuviera abierto y la planta quedó tal cual, sin ningún control. Cuando KP ya no es 0, sino que empieza a punto 1, punto 2, etc., los polos del sistema se empiezan a mover de ahí y miren lo que pasa. En la medida que aumento los polos, por eso es muy importante este gráfico, en la medida que usted aumenta los polos, mire que van moviéndose los polos del sistema realimentado. Estos polos de aquí, que son el modo de periodo corto, afectan poco la dinámica porque son muy rápidos. Recuerden que el modo de periodo corto tenía una constante de tiempo del orden de 2 segundos o fracción de segundo, no me acuerdo exactamente, el valor está aquí, miren, aquí estaba. Creo que era así. En esta estructura del Curve Dynamic Modes, ahí quedaron los datos del modo de periodo corto. ¿Sí lo ven? Miren, los polos tenían una constante de tiempo de 0.3 segundos, muy rápido. El periodo de oscilación de 2 segundos, relativamente rápido. Como ese modo es tan rápido, cuando yo cambio la ganancia, eso cambia. Pero no cambia, digamos, no es notable el cambio. Eso se ve en que el diseño del control, si miramos aquí, de todos modos los polos, de tener un valor negativo, lo tienen menos negativo, quiere decir que ya son más lentos. Pero de todos modos, el comportamiento es relativamente rápido, comparado con estos dos, que son los del modo fugoide. El modo fugoide, si les recuerdo para la aeronave que tenemos, el modo fugoide era así. Tenía un periodo de 39 y pico segundos y una constante de tiempo equivalente de 60 y pico segundos, o sea, más de un minuto. Era una oscilación muy lenta. Ese modo es demasiado lento. Y realmente con el control lo que hago es acelerar esa respuesta, que no sea tan lento. Sino, ¿cómo lo logro? Si ustedes miran aquí, al mover la ganancia a 1, en vez de ser dos polos muy cerquita al eje imaginario, que representa una oscilación lenta, los polos se movieran hacia el lado izquierdo. Cuando los polos se mueven hacia el lado izquierdo del plano complejo, quiere decir que responde mucho más rápido. O sea, el hecho de que los polos del sistema realimentado ya queden aquí, hace que el sistema responda mucho más rápido. Aquí se nota que la respuesta ya es mucho más rápida. Miren que la respuesta es del orden de, esto es un segundo. Responde rápido. No tienes oscilación con periodo de 40 segundos. Listo. Ahora, ver cómo cambia la ubicación de los polos en función de la ganancia es lo que llamamos el diagrama de lugar de las raíces. Los invito a los que quieran, miren los libros que hay en las referencias del curso que hablan de control, como el libro de Ogata, el libro de Dorf, un montón que hay en las referencias. Y en eso gastan capítulos enteros a mirar el diagrama de lugar de las raíces. ¿Cómo hacer eso? De hecho, en tiempos pasados, hablemos del siglo XIX, comienzos del siglo XX, los ingenieros que trabajaban diseñando controles les tocaba hacer eso mal, porque no tenían computadores. Entonces ustedes van a ver en la literatura, explican cómo hacerlo, cómo calcular la forma en que se comporta el diagrama. La ventaja es que en cuanto los demás pueden correr ese comando, una fracción de segundo, y nos hizo el diagrama. ¿Listo? Entonces usted se da cuenta del comportamiento que tiene. Al ver las trazas, se me doy cuenta que si aumento la ganancia, estos polos se van a mover hacia acá, este se va a seguir moviendo hacia acá y este hacia acá.
Entonces, de alguna forma se me da una idea del comportamiento sin necesidad de tener que hacer muchas iteraciones y tener que hacerlo mal. La herramienta computacional es una maravilla. Y la ventaja también es que al mismo tiempo que miro esto, tener esa ubicación de los colores no es suficiente, porque eso me da una idea del comportamiento, pero el comportamiento realmente se ve mirando la respuesta en el tiempo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que voy a mirar de esta respuesta? Entonces ahora pongamos atención. ¿Qué se mide de la respuesta transitoria? Vamos a mirar eso y terminamos. Espera un momentico aquí. De la respuesta transitoria vamos a mirar estos parámetros. Ya vimos que el error del estado estacionario lo caracterizamos en términos de este error, pues de esta diferencia. Ahora, la respuesta transitoria la vamos a caracterizar en términos de esto. Lo que quiero es que la respuesta se parezca lo más posible al escalón. Entonces, necesito 1, que cambie de 0 a un valor cercano a 1 rápidamente. Mientras más rápido, pues sería más preciso el control. Hay que medir qué tan rápido cambia. Hay que medir si la respuesta se estabiliza, si la respuesta pasa al valor final, como en este caso. Entonces, parte de los parámetros va a ser, por ejemplo, qué tanto pasa el valor final. Este es el valor final. Note que la respuesta pasa al valor final. Y esa diferencia entre el valor máximo y el valor final lo voy a llamar el sobrepaso en español, o el sobreelongación en español. En inglés se dice overshoot. Es el overshoot, sobrepaso, sobreelongación. ¿Qué tanto me pasa? Piensen en esto. Si el avión va volando y yo hago un cambio en el set point del pitch, le digo aumente el pitch 1 grado, el avión ¿qué va a hacer? Va a tratar de aumentar el pitch. Pero el asunto es que la respuesta no va a ser exactamente un escalón, no va a cambiar así, sino que va a cambiar y va a oscilar un poquito, ¿cierto? Mírenlo aquí. Esa oscilación es mínima, pero sí existe una oscilación. Esta no es la respuesta del pitch. La respuesta del pitch es la que vimos aquí. Él cambió y se movió un poquito. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Cuando yo dije cambiar el pitch, el control trata de cambiar el pitch, pero se movió un poquito. Y ese movimiento es esta cámara, ¿no? Se define el sobrepaso como esa, si llega a pasarse del valor final, ¿qué tanto se pasa? Y también se da el porcentaje de la referencia. Si la referencia llega a 1, como en este caso, porque estamos asumiendo que es un escalón, entonces el sobrepaso se mide como la diferencia entre el pico máximo y este valor. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería? Tengo que hacer un zoom para poderla ver. Tendría que hacer un zoom por aquí. ¿Se acuerdan que el valor final era del orden de... El valor final de cuánto era? De 0.85, ¿cierto? ¿Y cuánto dio el pico máximo? Vamos aquí a un cursorcito, miramos el pico máximo. ¿Dónde está el máximo? 1.026 es el máximo, ¿sí o no? ¿Cuál es el overshoot? Se define así: el valor máximo menos el valor en estado estacionario sobre el valor en estado estacionario. En este caso este valor es 0.85. ¿Me van a entender o no? El valor en que se estabiliza allí, la salida, 0.85. Y este valor es 1.026. ¿Qué quiere decir? Si quiero calcular el sobrepaso, el MP sería 1.026 menos 0.85 y eso dividido por 0.85, que es el valor final. ¿Cuánto es el sobrepaso en este caso? Lo definieron como MP, así se llama, así lo vamos a llamar. Punto 2. ¿Qué quiere decir punto 2? Quiere decir que es el 20% de 1, que es el valor de la referencia. O sea que en este caso el sobrepaso es del 20%.
¿Tengo claro cómo medir el sobrepaso? Usted mira el pico máximo de la respuesta cuando le entra en un escalón, le resta el valor al que se estabiliza y lo divide por el valor en que se estabiliza. Esa es la forma. Ese es el sobrepaso. Está por aquí la fórmula. ¿Dónde está? Valor máximo menos el valor que estabiliza sobre el valor que estabiliza. ¿Listo? Es el sobrepaso, que en este caso el 20%. Hay otra cosa que nos interesa es, obviamente, ¿qué sería lo ideal? Que este valor fuera grande o pequeño. ¿A usted le interesa, por ejemplo, que cuando haga un cambio en el piso el avión empiece a hacer un brinco grande y después se estabilice? ¿O que No, ojalá que sea no sea pequeño. mucho el brinco? ¿Qué? Sea pequeño. Lo ideal sería que fuera 0, ¿cierto? Aquí no es 0, aquí es el 20%, porque está, después se devuelve, ¿cierto? Entonces, lo ideal sería que fuera 0. Entonces, cuando yo especifico el diseño del control, digo que el error de estado estacionario sea menor de tanto porcentaje. Por ejemplo, yo podría especificar, ¿no?, que el error de estado estacionario sea por lo menos del 5%. En este caso no estaría cumpliendo. Que el valor del sobrepaso sea menos del 5%, por ejemplo, no estaría cumpliendo. Tengo que cambiar el control para que eso cumpla. Si le planteo ese requerimiento. Normalmente el requerimiento se plantea dando unos límites máximos de lo que podría tolerar en error o en sobrepaso. Otro parámetro es qué tan rápido responde. ¿Cómo mido qué tan rápido responde? Midiendo tiempo. Entonces el tiempo de subida, ojo pues con esto, tiempo de subida es el tiempo que hay entre el momento en que la señal de respuesta llega al 10% del valor final y el momento en el que llega al 90% del valor final. Si el valor final era 0.85, ¿cuánto es el 10%? 0.085, ¿sí o no? 0.85 por 0.1. ¿Y cuál es el 90% del 0.85? 0.9 por 0.85. Este es el 10%, este es el 90%. Esa diferencia de tiempo, de esos dos instantes, es lo que llaman tiempo de subida. Rise time. Tiempo de subida. De sube. ¿Qué es lo ideal? Pues ideal fuera que respondiera al mismo, que fuera 0. ¿Es posible que sea 0? Nunca va a ser 0, porque todos los sistemas son dinámicos, tienen inercia, no pueden responder instantáneamente. Entonces, ese tiempo lo mido mirando, ya lo medimos en la próxima clase, pero sería mirando en la respuesta. Vuelvo a hacer aquí la gráfica. Yo puedo mirar, por ejemplo, aquí la primera parte, que es la que me interesa para el tiempo de subida. Espérenme, ahorita bajamos al segundo y nos despachamos para el laboratorio. Espérenme, Hago un ahorita zoom. bajamos al segundo piso y vamos para el laboratorio. ¿De quién? Y miro Juliana. en qué momento pasa por .80 del 0.85. Perdón. O sea, por ejemplo, pongo un cursor aquí. Ahí tengo .065, es por aquí entre estos dos. Pero primero, Diga que sea del orden de .1 segundo. Y el punto en el cual llega al orden de .85 por .9, no sé cuánto da eso. Hay que usar calculadora de pronto, o el MATLAB como calculadora. Cuando llega a .765, entonces miramos aquí más o menos cuando llega a .76 por aquí. Diga que sea del orden de .38. .1, .38. Entonces, la diferencia entre .1 y .38, o sea, .38 menos .1, que sería del orden de .28, sería el tiempo de subida. De su S, .28 segundos. Ustedes van a tener que medir los parámetros de comportamiento de cada lazo de control. En este momento todavía no lo he diseñado, pero estoy mostrando cómo se miden esos parámetros. Y otro parámetro para terminar es el tiempo de estabilización. El tiempo de estabilización lo llamamos T sub S, es el tiempo que se demora la señal en llegar a un valor, digamos, que se acerca tanto al valor final como yo quiera.
Entonces lo que hago es lo siguiente, defino un criterio donde digo, por ejemplo, el valor final más o menos el 2%. Tengo el valor final más el 2% y menos el 2%. Eso es una ventanita. Y lo que hago es mirar en qué momento la respuesta se mete en esa ventanita y no vuelve a salir. En ese instante, marco el tiempo, desde el momento en que se arrancó el escalón. Y ese tiempo es el tiempo de estabilización. Si por ejemplo aquí llegaba a punto 85, la idea es mirar en qué momento la señal se mete en este rango, entre punto 85 por 1.02, por punto 98 y por punto 1.02, que equivale al 2% por debajo, 2% por encima del valor final. Miro en qué valor de tiempo la señal se mete en ese rango y no vuelve a salir. Ese tiempo es el T sub S. ¿Qué dice el T sub S? ¿Cuánto se demora en estabilizar el sistema? Porque puede ocurrir que un sistema responda muy rápido, pero que es muy oscilatorio. Entonces se demora mucho en estabilizarse, así sea muy rápido. Entonces por eso se miden esos dos tiempos. Los dos dan una información. A usted le interesa que responda rápido, pero también que se estabilice rápido. Por eso se miden esos dos tiempos. Tiempo de subida, tiempo de estabilización. Recomiendo que lean un poquito de esas cosas, por lo menos anoten los nombres y lean un poquito de qué significan los parámetros para que los entiendan mejor, y la próxima clase seguimos con el diseño. Ya vimos cómo se llama la herramienta que hace el diseño. Ahora vamos a empezar a jugar con los parámetros para ver cómo mejoramos la respuesta del control. Sí. Vamos a ver cómo era la planta. ¿Cómo era la planta? La planta era esta función. La planta era TF de menos delta E a teta. Mire que cuando yo llamé el archivo aquí, la planta es la función, el primer parámetro de esta función, puse precisamente TF de menos delta E a teta, la que calculé previamente, y esa es la que utilizo como la función de transferencia del sistema que voy a controlar. El proceso de diseño va a estar es aquí, cambiando los parámetros aquí. Mirando la respuesta, la próxima clase les muestro cómo analizar los diagramas de Bode para completar todo el panorama, para que veamos cómo usamos toda esa información para ver cómo diseñar o cómo cambiar las ganancias, tratando de buscar que la respuesta cumpla con ciertos requisitos de diseño. ¿Ya? Y los requisitos de diseño se plantean en términos de estos parámetros. ¿Cómo se comporta el error de estado estacionario? ¿Cuál es el error de estado estacionario? ¿Cuál es el sobrepaso? ¿Cuál es el tiempo de subida? ¿Cuál es el tiempo de estabilización? La próxima clase voy a hablar de otros parámetros en el dominio de la frecuencia, el ancho de banda del sistema realimentado. Vamos a hablar del pico, de la función de transferencia del lazo cerrado, y vamos a hablar, pues sí, todo eso lo vamos a medir ahí también en el diagrama de Bode. La próxima clase hablo de eso y explico bien cómo funciona pues todo eso para el diseño. Una vez expliqué todo eso y entendamos, hagamos el diseño del control de pitch, vamos a seguir el proceso de diseñar cada uno de los lazos de control, como les voy a ir mostrando en estas clases que faltan. Otra cosita, profe, que era el tablo. ¿Qué? Que era el tablo. El TAO, recuerde que es